Noticentro 1, CMI. Polémica por regreso a clases en Bogotá. Ministerio de Salud dice que no está de acuerdo con la medida. ¿Cómo será el regreso a clases en colegios privados y públicos? Sin alerta roja, ¿cómo será la nueva normalidad en Bogotá? Estar en unidad de cuidado intensivo es muy difícil. Primero que todo porque tú te aíslas completamente de toda tu familia. Conmovedor relato de hombre que se salvó de COVID. Quiso salvar a un paciente y terminó contagiado. Cada día, 3.000 personas son sancionadas por violar normas sanitarias. Extienden alerta roja en Medellín hasta el 7 de febrero. Capturan al responsable de atentado contra la policía en Santander de Quilichao. Tragedia en Soledad Atlántico. Hombre asesina a su amigo y se suicida. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay polémica en Bogotá por el regreso a clases. A pesar de la decisión de la alcaldía para que los estudiantes vuelvan a las aulas la próxima semana, el Ministerio de Salud advierte esta mañana que el Comité Epidemiológico no está de acuerdo con la decisión. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo van a funcionar las clases? Luisa, televidentes, muy buenos días. Precisamente acabamos de salir de una rueda de prensa con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también la secretaria de Educación, Edna Bonilla. Lo que dice la alcaldía es que esto es un ejercicio de competencias y que el Ministerio de Salud, pues en medio de los comités, aseguró que no tenía la competencia para dar sus opiniones o enfocarse en este tema de los colegios. Sin embargo, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación acordaron que se iba a realizar bajo un aforo y es del 35%. Escuchemos lo que le responde la alcaldesa Claudia López al Ministerio de Salud. No es competencia del Comité Epidemiológico Nacional los lineamientos de bioseguridad para el retorno gradual, progresivo y seguro a los colegios. Eso es competencia del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Por eso ellos se abstuvieron de pronunciarse al respecto y nosotros seguimos, como lo estamos haciendo, los lineamientos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Es un tema simplemente de competencias. Pero, ¿cómo va a funcionar todo el proceso de alternancia aquí en la capital? A partir del 8 de febrero iniciarían este modelo los colegios o instituciones privadas y jardines también privados, y el 15 de febrero sería el turno de las instituciones públicas en la capital del país. En total, son 907 instituciones educativas las que cuentan con los protocolos para iniciar estas clases con alternancia. Es decir, se va a permitir un aforo del 35% en las instituciones a las que los estudiantes vengan de manera presencial, pero también se va a trabajar bajo la virtualidad. Es por eso que con la Donatón que se realizó el año pasado serán entregadas cerca de 106.000 tabletas, que también aclaró la Secretaría y también la alcaldesa que ya están compradas y que solo serían entregadas a esas personas de población vulnerable para que inicien la jornada académica. En otras noticias, desde hoy inició la nueva normalidad en Bogotá. Es un término que se está utilizando para que los ciudadanos reactiven valga la redundancia, sus actividades en medio de la pandemia del COVID-19. Hay varios temas que toca puntualizar. Se levantan las cuarentenas en las UPZ, en las 9 UPZ que estaban establecidas, pero continúa la medida de pico y cédula. Esto se mantendrá en los establecimientos comerciales, públicos y bancarios. Sin embargo, restaurantes, sectores culturales, museos, también cines, pues no van a trabajar con la medida de pico y cédula, pero todo el comercio no esencial deberá cerrar a las 11 de la noche. Escuchemos a la alcaldesa quien nos da detalles. Las actividades no esenciales, el comercio, por ejemplo, podrá operar entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. El sector de la construcción podrá operar entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. La manufactura podrá tener diferentes turnos entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana. Puede operar incluso en la madrugada, al igual que las obras públicas, que puede operar 24 horas para que podamos avanzar en generación de empleo. Todo establecimiento en la ciudad de Bogotá, todos los establecimientos cerrarán máximo a las 11 de la noche.
Cabe resaltar que también se acaban los toques de queda nocturnos y que también van a reabrir los parques metropolitanos. La ciclovía volverá para los ciudadanos de Bogotá en los días y en los horarios habituales. Por supuesto, se va a seguir realizando un control epidemiológico, ya que estamos en alerta naranja, para que esa curva de contagios no aumente. En otras noticias, conocimos la historia de un terapeuta respiratorio quien, al dar una rápida reacción para revivir a un paciente, pues se contagió de COVID-19. Estuvo 20 días en una unidad de cuidados intensivos del Hospital El Tunal y estuvo a puertas de la muerte. Vio cómo compañeros y pacientes morían a su lado y nos contó la historia. Escuchemos. Pues estar en una unidad de cuidado intensivo es muy difícil. Primero que todo porque tú te aíslas completamente de toda tu familia. No hay un modo real de cómo comunicarte tú con tu familia. En una unidad de cuidado intensivo tú no tienes celulares, no tienes nada para poderte comunicar con tu familia. Los pacientes no tienen la visita de los familiares, como si fuera una unidad limpia y usted puede entrar a visitar a su familiar. En la unidad de COVID nadie puede entrar, sino simplemente estás en contacto directamente con los que están trabajando ahí. De resto tú no tienes nada más, estás completamente aislado del medio. Él hace un llamado para que todos los colombianos nos cuidemos y también para que estemos alertas ante la llegada de nuevas cepas al país. Con estas tres informaciones me despido, Luisa, no sin antes decirle que sobre el mediodía tendremos todos los detalles. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y a esta hora un grupo de familias de niños sordomudos protestan frente a la Secretaría de Educación porque no hay intérpretes suficientes para la educación de sus hijos. Stick, muy buenos días. ¿Qué responde el distrito? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, nos encontramos en la calle 26 con carrera 68. En este punto, frente a la Secretaría de Educación, permanecen algunos padres de familia de algunos niños en condición de discapacidad. Ellos afirman que estos menores no tienen en este momento intérpretes porque no se han contratado, por lo que ellos no han iniciado sus clases. Y es que justamente vamos a hablar con algunas de las personas que están participando de esta protesta pacífica. Por favor, su nombre y cuéntenos qué está pasando. Julia Inés Ruiz, nosotros salimos hoy a pelear porque no se han abierto las aulas con la inclusión que corresponde. Tenemos chicos auditivos sin lengua de señas, tenemos chicos cognitivos sin colegios. Hasta el momento a nosotros nadie nos ha llamado para decirnos esta es la educación que van a tener sus hijos. No somos niños de estrada la mayoría, teníamos vocacionales, teníamos formación de diferentes maneras en el sabiduría y nos sacaron el 15 de diciembre, nos han dejado sin educación. Para un auditivo encontramos colegio, para un cognitivo no hay nada. Muchas gracias. Y es que esta es la situación, esta es la calle 26. Ellos decidieron bloquear esta vía porque desde muy temprano salieron a protestar y pues no le habían comentado nada por parte de la administración distrital. Vamos a escuchar algunas de las reacciones de lo que dijeron los padres de familia desde muy temprano. Si no tuviéramos un intérprete aquí, ¿cómo entenderíamos la problemática de nuestros niños? Entonces exigimos la pronta contratación de nuestros intérpretes para nuestros hijos y que no sean excluidos de sus clases. Que por favor la reubicación de 500 niños, niñas y adolescentes con diferente discapacidad, que sean reubicados. La contratación de intérpretes y modelos lingüísticos. Y no solamente discapacidad auditiva, hay muchas discapacidades acá exigiendo derecho a la educación. Pues es que en las últimas horas desde la Secretaría de Educación, en una rueda de prensa que hubo con la alcaldesa de Bogotá, se admitió que no se hizo esa contratación a tiempo, pero de aquí al próximo viernes esto estaría solucionado. Sin embargo, estas familias deciden pues bloquear esta vía. Hace pocos segundos pues decidieron habilitar un solo carril para que pasen los vehículos que se desplazan desde el occidente al oriente. Y siendo las 11:08 de la mañana hablamos de otra importante noticia porque la Policía Nacional reveló la cifra de comparendos que se han impuesto en medio de la pandemia. Han sido hasta el momento 1.400.000. Solo en este mes de enero ha sido más de 900.000. La Policía Nacional ha realizado en el presente periodo de pandemia cerca de 1.400.000 comparendos.
Es importante referenciar de igual manera que en el mes de enero son ya cerca de 95.500 comparendos que se han llevado a cabo. De igual manera, 3.093 comparendos diarios, estamos hablando de 129 comparendos cada hora y cada 2 minutos se está elaborando un comparendo por violar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, específicamente por no respetar todas las normas de bioseguridad en el territorio nacional. Y es que también es preocupante y lo ha revelado las autoridades a Noticentro 1 CMI, y es que solo el 10% de estos comparendos impuestos han sido cancelados. Quiere decir que cerca de 1.400 comparendos de 1.400.000 que se han impuesto en todo el país. El llamado es a los ciudadanos a que paguen estas multas porque esto les puede traer algunas consecuencias a futuro. Y hablamos justamente de los contagios que presentaron en su último informe el Ministerio de Salud un leve aumento tanto en los contagios como en las muertes. Fueron 10.091 personas que se contagiaron recientemente de COVID-19. Ya en el país han contraído el virus 2.114.597 personas. Los casos activos a la fecha son 82.659. Las muertes reportadas para el día de ayer fueron 304. Ya en el país han fallecido a causa de la enfermedad un total de 54.576 personas. Los recuperados aumentaron con otros 16.668 para un total de 1.971.342. El día de ayer se procesaron en los laboratorios del país un total de 61.183 pruebas. Y hablamos de otra importante noticia porque es que en las últimas horas el Gaula de la policía confirmó que fue capturado alias El Negro, o también conocido como alias Kikín. Este sujeto sería el responsable de un atentado terrorista en Santander de Quilichao en noviembre del año 2019, donde 3 policías fallecieron. Unidades del Gaula de Élite, en coordinación con personal de inteligencia del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura de James Emiliano Pacue Fernández, conocido en el mundo criminal como alias El Negro o Kikín. Esta captura se logró en el municipio de Santander de Quilichao y este cabecilla pertenecía al grupo armado organizado residual de la Comisión Dagoberto Ramos Ortiz, que delinque en el departamento del Cauca. Me despido desde el occidente de Bogotá, justo frente a la Secretaría de Educación, donde permanecen algunos familiares de los niños en condición de discapacidad, protestando al no tener en este momento los menores intérpretes para que dicten sus clases. Desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En Cali, al menos 25.000 alumnos de colegios privados ya están en clase a través del modelo de alternancia. Sin embargo, los alumnos de instituciones oficiales deben esperar. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuándo empezarían los colegios públicos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Son 164.000 alumnos aproximadamente de 92 instituciones oficiales que todavía deben esperar a que las autoridades aquí en Cali disminuyan de la alerta roja a la alerta naranja para comenzar a realizar este proceso de alternancia. Lo que han dicho desde la Secretaría de Educación es que cada institución educativa contará con los protocolos de bioseguridad para poder proteger toda la bioseguridad, toda la salud de los alumnos cuando comiencen la alternancia. Esto podría ser a partir de la segunda semana de enero. Y en otras noticias, aquí en la ciudad ya está listo todo un protocolo para iniciar el proceso de vacunación. Es más, hace algunos minutos terminó un consejo de seguridad donde hablaron de este tema y cómo se garantizará, por supuesto, la seguridad para el biológico. Hasta ahora nos acompaña Carlos Rojas, él es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Secretario, gracias por estar con nosotros. Secretario, ¿qué conclusiones se llegaron aquí después de este Consejo de Seguridad con respecto a la vacunación? Todo el Consejo de Seguridad se ha dispuesto para acompañar y apoyar todo el proceso de vacunación que va a tener Santiago de Cali durante el año 2021.
Recordemos que el Gobierno Nacional ha diseñado este proceso que se va a ejecutar a través de una serie de fases y nosotros lo que hemos dispuesto a través del Consejo de Seguridad es que todos los organismos estarán atentos a proteger, acompañar y garantizar que la aplicación de la vacuna se dé con absoluta condiciones de seguridad y de tranquilidad para los caleños. ¿Ha habido algún tipo de alerta, secretario, por parte de la Secretaría de Salud? Se calcula que hacia el 20 de febrero estarán llegando las primeras vacunas a la ciudad de Cali. La Secretaría de Salud Pública nos ha dicho que necesita la presencia del acompañamiento nuestro, quiere que todo el plan funcione a la perfección y Cali, que en el pasado ha sido líder de estos temas, pueda demostrar claramente cómo de manera muy eficiente y eficaz se aplica la vacuna a los caleños. ¿Qué riesgos habría en materia de seguridad para la vacuna, suplantación de identidad? Sí, pueden haber algunas actividades como suplantación de identidad de algunas personas que quieran fraudulentamente acceder a la vacuna, pueden haber incluso intentos de personas que quieran sustraerlas de los lugares donde van a estar asegurados, pero ya con todos los organismos de seguridad hemos dispuesto el apoyo total para que se dé con absoluta seguridad este proceso. Secretario, muchísimas gracias. Lo que ha dicho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es que aquí en la ciudad se necesitan aproximadamente 1.800.000 vacunas para inmunizar a 900.000 personas. Él también ha propuesto que aparte del personal de la salud, también sean vacunados los maestros que están ya en alternancia y todo el personal de servicios, como por ejemplo aquellos colaboradores de aseo. También el mandatario local, Jorge Iván Ospina, ha dicho que no está muy de acuerdo con que sean las EPS las encargadas de verificar cuáles son los pacientes que accederán a esta vacuna. Y entre tanto, la Secretaría de Salud Distrital está realizando una visita por cada una de las IPS, verificando cuáles son las condiciones del personal de salud y qué tan preparados están para atender a los usuarios. Y finalmente, este es un servicio social. Publicamos la foto del menor con autorización de su madre a fin de ayudar en su búsqueda. Es un niño de 12 años que está perdido desde hace una semana aproximadamente. Ellos son desplazados del Tolima y salió hacia las 3 de la tarde y hasta el momento no tienen conocimiento de su paradero. Su nombre es Andrew Leao Claros y su madre está pidiendo ayuda para una rápida ubicación. Aquellas personas que lo logren identificar se pueden comunicar al teléfono 317-322-7601. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Tragedia en Soledad Atlántico. Hombre mata a su amigo y se suicida. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Candente debate se vivió durante la audiencia de revocatoria del alcalde de Cartagena, William Daw. Los enfrentamientos e insultos personales fueron protagonistas. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuáles fueron los insultos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Bastante acalorada estuvo esta audiencia que se llevó a cabo en el centro de convenciones en medio del proceso de revocatoria en contra del alcalde William Daw. El momento más fuerte fue cuando el comunicador Lucio Torres emprendió insultos en contra del primer mandatario de los cartageneros, diciéndole que se encerraba 2 y 3 días en apartamentos de estrato 6 para consumir drogas. Esto, por supuesto, generó el pronunciamiento por parte del mandatario, que respondió de manera inmediata con palabras gruesas y soeces. Esto llevó en que en varias ocasiones la Comisión Nacional Electoral pidiera prudencia durante la audiencia y finalmente la suspendió por 10 minutos y cortó la intervención del comunicador social Lucio Torres, apagando las cámaras y asimismo los micrófonos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y el gobierno de Antioquia extiende hasta el 7 de febrero la alerta roja hospitalaria debido a la alta ocupación en UCI, que ya está en 80%. Yusi Chaparro nos tiene el reporte. Yusi, buenos días. Hola Luisa, buenos días. Esta alerta se ha estado extendiendo gradualmente durante todo este año. Había iniciado también desde el pico que comenzó cerca del mes de noviembre del año anterior, y esto, según el gobernador de Antioquia, obedece a la ocupación en UCI, que en este momento está en el 80% y que incluso reconsideraría tomar para todo el departamento de Antioquia los toques de queda nocturnos que irían desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. El gobernador advierte que esta alerta roja hospitalaria implica la suspensión de cirugías que no sean
sean urgentes para así descongestionar las unidades de cuidados intensivos en donde en este momento están las personas luchando por sus vidas. En las últimas horas se presentaron 847 nuevos casos COVID para un total de 4.587 en el departamento de Antioquia que están activos. Y en otras noticias de la capital antioqueña, en las últimas horas, el alcalde de Medellín y también la Fuerza Pública presentó el equipo táctico que estará especializado con tecnología para combatir la extorsión en los diferentes barrios de la ciudad, especialmente en la Comuna 13 y también en el centro, en donde miles de comerciantes son afectados por los grupos criminales con el cobro de vacunas. Serán en total 70 hombres de inteligencia que estarán con estos equipos entre drones, motos y también helicópteros para capturar en tiempo real a las personas que estén cometiendo este delito de extorsión y así poder procesarlos y judicializarlos. Son cerca de 80 grupos criminales los identificados en la ciudad que se dedican a este tema de extorsión y que serían esclarecidos estos delitos gracias a este equipo táctico. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y hay tragedia en Soledad Atlántico por el brutal crimen de un hombre que murió a manos de su amigo, quien minutos después de este hecho se suicidó. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué se sabe de este homicidio? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La historia que conmueve hoy al barrio Ciudad Paraíso del municipio de Soledad ocurrió anoche. Allí, un joven de nacionalidad venezolana de 19 años de edad fue asesinado por un amigo de 29 años. Según se relató, el amigo llegó a la casa del venezolano, ingresó, desenfundó un arma de fuego, le disparó en 3 ocasiones al venezolano y posteriormente se suicidó. Según han relatado familiares y allegados al joven venezolano, el homicida habría llegado disgustado, pues aparentemente su compañera sentimental le era infiel con el joven venezolano. Por ello, este desenlace fatal que indagan las autoridades por la manera trágica como se registró este hecho, un homicidio y un suicidio en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Y en otras noticias, como medidas más fuertes para controlar los desórdenes que se registran cada fin de semana y ahora con toque de queda y ley seca, se anunció por parte de la Gobernación del Atlántico la presencia del ejército en las calles de los 22 municipios del departamento. Esto para vigilar el toque de queda y la ley seca que rige por estos días, que serían días de precarnaval y carnaval. Además, se ha ampliado el toque de queda y la ley seca para los días domingo, desde las 5 de la tarde de este domingo 7 de febrero, de acuerdo con lo que se ha informado por parte de las autoridades departamentales. Y el domingo 14 de febrero sería a partir de las 2 de la tarde. La presencia del ejército busca que se disminuyan las fiestas clandestinas, los desórdenes, las concentraciones masivas, todo tipo de aglomeraciones, como ocurrió el pasado fin de semana, cuando fueron desmanteladas cerca de 1.500 fiestas clandestinas e igualmente se presentaron más de 300 riñas. Más adelante, Luisa, tendremos desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa y cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, ¿qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Europa recomienda no usarla en adultos mayores de 65 años. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Clínicas, hospitales y las EPS se preparan para iniciar la campaña de inmunización contra el COVID-19. Por decreto se fijaron las prioridades y el orden en el que se aplicará la vacuna. El decreto de vacunación establece que en una primera etapa serán vacunados los mayores de 80 años, el talento humano en salud que atiende a pacientes COVID, el personal de vigilancia y servicios generales. En una segunda etapa, la población entre 60 y 79 años. En la fila le sigue todo el personal de la salud, los médicos ancestrales, estudiantes de ciencias de la salud. Si usted está en esas primeras listas y se quiere aplicar la vacuna, tenga en cuenta que los hospitales realizarán un agendamiento. Las citas serán asignadas telefónicamente. Debe acudir a la cita en el día señalado y firmar el consentimiento. El sector hospitalario se está preparando
actualizando el conocimiento de todo su recurso humano, verificando las áreas disponibles para la vacunación. ¿Qué hacer si una persona está mal clasificada en la cola para la vacuna? La persona avisará a la EPS, argumentará por qué considera que está mal clasificada en la priorización y la EPS se encargará de verificar. Clínicas y hospitales también deben realizar vacunación del personal que atiende a pacientes COVID-19. América Latina y el Caribe superaron el triste balance de 600.000 muertos por COVID-19 y es la segunda región del mundo más golpeada por la pandemia. Según un estudio, la vacuna de AstraZeneca reduce la transmisión tras una dosis de vacuna, mientras que varios países europeos recomendaron no usar esta vacuna en mayores de 65 años por falta de prueba de eficacia en ese rango de edad. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Desde el inicio de la pandemia, el continente americano ha sido de los más golpeados y ahora una dramática cifra se registró en América Latina y el Caribe, pues superó la barrera de los 600.000 fallecidos por COVID-19. Los 34 países de la región totalizan 601.256 muertos, detrás de Europa que tiene más de 700.000 y delante de Estados Unidos y Canadá y Asia. Después de una leve pausa en el otoño boreal, el subcontinente experimentó en diciembre una aceleración en el número de contagios y muertes. La cifra diaria de decesos en la región se ha estabilizado desde el 20 de enero por encima de los 3.000 diarios en promedio, el doble que a mediados de noviembre. El 31 de octubre, América Latina y el Caribe registró más de 400.000 decesos en total, el 29 de diciembre 500.000. Mientras que transcurrieron 59 días entre estas dos fechas, solo se necesitaron 35 días desde finales de diciembre para registrar otros 100.000 muertos y superar los 600.000. El presidente italiano Sergio Mattarella, el único que por constitución designa al primer ministro o disuelve el parlamento, encargó al economista y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para pedirle que intente sacar a Italia de la grave crisis política, social y sanitaria que atraviesa. Draghi es elegido para formar gobierno en Italia tras el fracaso de las negociaciones por las graves discrepancias entre los partidos de la coalición de gobierno liderada por Giuseppe Conte. Draghi, de 73 años, aceptó tomar las riendas del Ejecutivo a condición de lograr una mayoría parlamentaria. Según un análisis de los ensayos clínicos, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por los británicos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford reduce la transmisión del virus en un 67% desde la primera dosis. Este estudio realizado en Oxford y que aún debe ser revisado por científicos exteriores antes de su publicación, señala que las personas vacunadas no solo están protegidas contra síntomas graves de la enfermedad, sino que tienen menos probabilidades de contagiar. Además, aseguraron que la tasa de pruebas PCR positivas disminuyó aproximadamente a la mitad después de 2 dosis. Los organismos sanitarios de los países más grandes de la Unión Europea como Francia, Alemania, Polonia, Italia, Austria, Suecia y España están recomendando evitar el uso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford para mayores de 65 años, al contrario que el Reino Unido, que lo está haciendo desde el comienzo al usar el medicamento. El motivo de la recomendación, la falta de evidencia sobre su eficacia. Menos de un 10% de los voluntarios tenían más de 55 años y solo se registraron 2 infecciones por COVID-19 tras la vacunación, una en el grupo que recibió la vacuna y otra en el placebo. Sin embargo, estas evidencias no han sido suficientes para los Estados miembros. París permanece en alerta de inundaciones luego de fuertes lluvias invernales que aumentaron en 4 metros el nivel del río Sena. Las orillas del río se desbordaron cerca de la Torre Eiffel y en determinadas zonas de la capital francesa, varias riberas se inundaron provocando el cierre de carreteras, infraestructuras de transporte público e incluso parte del Museo del Louvre. A continuación veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Polémica por regreso a clases en Bogotá. Ministerio de Salud dice que no está de acuerdo con la medida. ¿Cómo será el regreso a clases en colegios privados y públicos? Sin alerta roja, ¿cómo será la nueva normalidad en Bogotá? Estar en unidad de cuidado intensivo es muy difícil. Primero que todo porque tú te aíslas completamente de toda tu familia. Conmovedor relato de hombre que se salvó de COVID. Quiso salvar a un paciente y terminó contagiado. Cada día 3.000 personas son sancionadas
por violar normas sanitarias. Extienden alerta roja en Medellín hasta el 7 de febrero. Capturan al responsable de atentado contra la policía en Santander de Quilichao. Tragedia en Soledad Atlántico. Hombre asesina a su amigo y se suicida. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En una verdadera confusión se está convirtiendo el regreso a clases presenciales a partir de la próxima semana en Bogotá. El Ministerio de Salud respondió a la decisión de la alcaldía y dice que esta medida no tenía el visto bueno del Comité Epidemiológico. Luisa Fernández, ¿cómo será el regreso a las aulas? Luisa, televidentes, buenas tardes. Este regreso se dará con un 35% de aforo en las 907 instituciones que ya tienen todos los protocolos listos para iniciar con el modelo de alternancia aquí en la ciudad de Bogotá. La polémica entre la alcaldía y el Ministerio de Salud radica precisamente en ese aforo y en la no aprobación de la cartera para que este regreso se dé. Escuchemos qué respondió la alcaldía. El desacuerdo radica en la no aprobación del Ministerio de Salud para el regreso progresivo a clases en la capital. Sobre la presencialidad en colegios y universidades en Bogotá con aforos reducidos, desde el Ministerio de Salud queremos precisar que en el comité asesor del pasado 2 de febrero no fue aprobada esta medida. Entre tanto, la alcaldía respondió que en esta situación la competencia de la cartera no aplicaría, debido a que es un proceso que le corresponde al Ministerio de Educación. No es competencia del Comité Epidemiológico Nacional los lineamientos de bioseguridad para el retorno gradual, progresivo y seguro a los colegios. Eso es competencia del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Por eso ellos se abstuvieron de pronunciarse al respecto y nosotros seguimos, como lo estamos haciendo, los lineamientos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Es un tema simplemente de competencias. El distrito precisó que en las 907 instituciones educativas, de las cuales las privadas iniciarían con el modelo de alternancia el próximo 8 de febrero y las públicas el 15 del mismo mes, el aforo permitido en las aulas será del 35%. Hay 1.400 colegios privados. 500 de ellos se inscribieron, presentaron protocolos, decidieron reiniciar. Los otros no. Es decisión de cada comunidad educativa y sobre decir, o más bien no sobra decir y recordar, que son los padres de familia los que autónomamente deciden si quieren o no mandar a sus niños al colegio. Además, las 106.000 tabletas para familias pertenecientes a la población vulnerable serán entregadas para la jornada académica. Compramos las tabletas el mismo día que se incorporó el recurso. Automáticamente se hizo el proceso licitatorio y hoy ya están compradas esas tabletas. Estamos esperando que los proveedores las entreguen, están cumpliendo con los cronogramas y esperamos de aquí al 31 de mayo entregar esas 105.686 tabletas. Según la alcaldía, 18 nuevos colegios están en proceso de construcción y antes de que termine la administración de Claudia López se construirán 35. En otros temas, pero también de la ciudad de Bogotá, con alerta naranja hospitalaria, sin toque de queda nocturno, sin cuarentena por UPZ y también con la medida de pico y cédula, se vivirá una nueva normalidad en la capital del país. Los más de 8 millones de habitantes que tiene Bogotá retomarán actividades bajo el concepto de nueva normalidad y alerta naranja hospitalaria. A las 9 UPZs que tenían cuarentena se les levantó la medida. Además, se acabó el toque de queda nocturno en la ciudad. Y mucha atención, ciudadanos, el pico y cédula se mantiene solo para establecimientos comerciales, públicos y bancarios. No aplicaría para restaurantes, sectores culturales, cines, museos y gimnasios. La alcaldía puntualizó que algunos sectores trabajarán con horarios escalonados. Las actividades no esenciales, el comercio, por ejemplo, podrá operar entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. El sector de la construcción podrá operar entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. La manufactura podrá tener diferentes turnos entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana. Puede operar incluso en la madrugada, al igual que las obras públicas, que puede operar 24 horas para que podamos avanzar en generación de empleo. Los establecimientos de comercio no esencial deberán cerrar sus puertas a las 11 de la noche. Estamos sacrificando vida nocturna, todos estamos con todo cerrado máximo a las 11 de la noche y estamos sacrificando reuniones sociales y familiares presenciales con gente con la que no convivimos.
Los parques metropolitanos abrirán sus puertas nuevamente y la ciclovía funcionará en su horario tradicional. Y encontramos también la historia de un terapeuta respiratorio quien reanimó o trató de reanimar a un paciente y a causa de esto se contagió de COVID. Duró 20 días en una unidad de cuidados intensivos en donde vio morir a pacientes y amigos. Estás al lado de los pacientes que prácticamente se están muriendo. Él es Rubén Galvis, de 52 años de edad, un terapeuta respiratorio con varias décadas de experiencia en el sector salud y con algunas complicaciones del corazón que casi hacen que pierda la batalla contra el COVID-19. Este profesional respiratorio se contagió al tratar de reanimar a un paciente contagiado en el Hospital El Tunal, mismo donde pasó 20 días en una UCI por las complicaciones que le generó el virus. Estar en unidad de cuidado intensivo es muy difícil, primero que todo porque tú te aíslas completamente de toda tu familia. No hay un modo real de cómo comunicarte tú con tu familia. En una unidad de cuidado intensivo tú no tienes celulares, no tienes nada para poderte comunicar con tu familia. Los pacientes no tienen la visita de los familiares, como si fuera una unidad limpia y usted puede entrar a visitar a su familiar. En la unidad de COVID nadie puede entrar, sino simplemente estás en contacto directamente con los que están trabajando ahí. De resto tú no tienes nada más, estás completamente aislado del medio. Entre las situaciones más difíciles, al terapeuta le tocó ver cómo varios de sus pacientes y amigos de profesión se fueron sin decir adiós. Sí, perdieron la lucha contra el coronavirus. Al frente mío había un compañero que era un jefe de enfermerías, que estuvo también con COVID, que él no ganó la batalla, él falleció, él no la alcanzó a superar. Y simplemente el escuchar a la esposa, darle ánimo, decirle que saliera adelante, no fue mucho lo suficiente, digámoslo así, para el pobre compañero. Rubén Galvis le hace un llamado a los ciudadanos para que tomen en serio la pandemia. Ahora está en una unidad neonatal en donde se encarga de salvarle la vida a los bebés prematuros y los que nacen con COVID. Dice que esto lo motiva día a día. Salvarle la vida a un bebé, sobre todo en los prematuritos, es tener una gran felicidad. Me quiero despedir con un dato importante en cuanto a la situación de UCI en la ciudad. La UCI COVID se ubica en un 79% y la UCI total en un 80.3%. Es decir, que la capital cuenta con más de 400 camas disponibles para atender pacientes críticos. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Cada día más de 3.000 personas son sancionadas por violar las medidas sanitarias. Desde que inició la pandemia se han impuesto 1.400.000 comparendos, pero solo 1 de cada 10 pagan la multa. Estilo Venga nos tiene el reporte. Stick, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde el occidente de Bogotá y es que las cifras las entregó el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Carlos Rodríguez. En los últimos 10 meses de pandemia han sido amonestadas más de 1.400.000 personas. Estos comparendos, según conoció CMI, solo han sido cancelados un 10%, significa que solo 140.000 personas han pagado el comparendo. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía entregó el balance más reciente de comparendos impuestos a ciudadanos en medio de la pandemia y con corte al pasado 31 de enero. Cerca de 1.400.000 comparendos. Es importante referenciar de igual manera que en el mes de enero son ya cerca de 95.500 comparendos que se han llevado a cabo. De igual manera, 3.093 comparendos diarios, estamos hablando de 129 comparendos cada hora y cada 2 minutos se está elaborando un comparendo por violar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, específicamente por no respetar todas las normas de bioseguridad en el territorio nacional. Otra de las problemáticas que se viene presentando en el país es el aumento de las denominadas fiestas clandestinas, pues en 11 meses han sido más de 120.000 intervenciones. También han sido intervenidas 128.800 fiestas ilegales, quiere decir ciudadanos que están aglomerando sin las debidas medidas de bioseguridad y sin el respeto a toda la normatividad del gobierno nacional y gobiernos locales. Noticentro 1 CMI conoció que de los más de 1.400.000 comparendos impartidos, solo el 10% de infractores han pagado el comparendo, que llega a la cifra de los 936.000 pesos.
Quienes no pagan la infracción no podrán ser nombrados o ascendidos en cargos públicos. Tampoco podrán ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, ni contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, y tampoco podrá obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. Y es que el llamado es a toda la ciudadanía para que respeten los protocolos de bioseguridad, pues esta indisciplina social estaría causando el aumento de los contagios y esto lleva a que las muertes también aumenten. Justamente en el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que más de 10.000 personas se contagiaron de COVID-19 y que más de 300 fallecieron. En el informe más reciente del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 se confirmó que en el país se contagiaron otras 10.091 personas. El total de casos ya llegó a 2.114.597. Los casos activos a la fecha son 82.659. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, en el Valle y en Cundinamarca. Las muertes confirmadas más recientes fueron 304. Ya en el país han muerto a causa de la enfermedad 54.576 colombianos. Los recuperados más recientes fueron 16.668 para un total de 1.971.342. Las pruebas procesadas para el día de ayer fueron 61.183. Y en otras noticias, el Gaula de la policía logró la captura de alias Kikins, quien sería el señalado responsable de un ataque donde 3 policías perdieron la vida. La Policía Nacional, a través del Gaula Élite, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a James Emiliano Pacue Fernández, conocido en el mundo criminal como el Negro o Kikín, quien sería partícipe en la muerte de 3 policías en la estación de policía de Santander de Quilichao, Cauca. Este criminal tenía orden de captura por los delitos de homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir. También presenta antecedentes por extorsión, lesiones personales, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos. Entre las víctimas se encontraba el patrullero Ever Danilo Canacuán Cuaycal, de 25 años, integrante del Gaula de la policía, oriundo de Cumbal, Nariño. De igual manera perdieron la vida los patrulleros Jesús Norma y Manuelas Ipia y Roy Valentino Galladi Fernández, integrantes del Grupo de Reacción Inmediata. Este criminal tiene una trayectoria delictiva de 13 años. Hizo parte de la columna móvil Jacobo Arenas y actualmente integraba el grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos, quien delinque en el norte del Cauca y el sur del Valle. Recientemente, el Negro o Kikín estaría entregando panfletos de carácter extorsivo a los comerciantes de los municipios de Miranda, Corindo, Caloto, Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, quienes por temor a represalias generaron el pago y no denunciaron. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, extienden alerta roja en Antioquia. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los colegios privados en Cali comenzaron la alternancia en las clases para básica primaria. La próxima semana podrán comenzar los de bachillerato. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuántos estudiantes regresan a las aulas? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues ya están en alternancia 25.000 alumnos de colegios privados, pero son 164.000 alumnos aproximadamente de instituciones oficiales que esperan regresar la próxima semana en este modelo de alternancia. Por lo pronto están recibiendo clases de manera virtual. Son 43 jardines infantiles y 114 colegios privados que iniciaron clases en alternancia, pero los 164.000 alumnos de 92 instituciones oficiales en Cali aún deben esperar. Pero el criterio es que hasta que no hayamos salido de la alerta roja, no podemos pensar en una alternancia en colegios oficiales, es decir, que tocará esperar a la segunda quincena del mes de febrero. Según la Secretaría de Educación Distrital, al menos 25.000 alumnos de básica primaria están en alternancia y la próxima semana comenzarán los de secundaria. Y me gustaría estar en clases presenciales para conocer a mis nuevos compañeros, ver a mis viejos amigos y a mis nuevos profesores, también porque se entienden mejor las dinámicas que hacemos. No es lo mismo el estudio en casa a lo que ellos pueden asimilar en el salón de estudio con sus compañeros. Según la Secretaría de Educación Distrital, al menos 25.000 alumnos de básica primaria están en alternancia y la próxima semana comenzarán los de secundaria.
Y en otras noticias, hace poco terminó un Consejo de Seguridad donde se definió uno de los objetivos para proteger las vacunas cuando lleguen aquí a la ciudad. Las autoridades se preparan para custodiar las vacunas que llegarán a Cali y también para evitar fraudes con el proceso como la suplantación de identidad. Es el riesgo que posiblemente exista, está en el Plan Nacional de Vacunación de personas que puedan querer obtener la vacuna por una vía que no sea la que el mismo Estado ha planificado. En Cali se requieren 1.800.000 vacunas para inmunizar a 900.000 personas y actualmente verifican los protocolos en las IPS de la ciudad. Verificamos desde el agendamiento, la recepción de los trabajadores de la salud de primera línea, aplicación del biológico, de la vacuna, zona de recuperación y cómo manejarán el sistema de información y los eventos adversos, así como la disposición de insumos finales. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso ampliar la inmunización para las personas que brindan un servicio esencial, pero no comparte que las EPS sean las encargadas de buscar a los pacientes. Quizás no sean las EPS las idóneas para identificar a esa población que debe ser beneficiada de la vacuna. Ospina reiteró la disponibilidad para comprar el biológico adicional con el fin de llegar a mayor cantidad de habitantes. Y la siguiente es un servicio social. Una angustiada madre busca a su hijo de 12 años que completará una semana perdido. Clara Joana Claros no tiene tranquilidad desde que su hijo, Andrew Leao, de 12 años, desapareció en el barrio Obrero, centro de Cali. Mi niño salió de la casa a las 3 de la tarde y no volvió. Este es el momento en que mi hijo no regresa, no sé nada, no sé ninguna noticia. Mi niño es epiléptico. Yo le ruego el favor de todo corazón a las personas que me ayuden a difundir esta foto, que si lo han visto, que alguien lo tiene, que se lo llevaron, echarlo en un carro, alguna persona, por favor, dígame, yo me estoy muriendo lentamente sin saber nada de mi hijo. Tanto la madre como el menor son desplazados del Espinal, Tolima. Llevan un año viviendo en Cali. Clara llegaba de trabajar como vendedora ambulante, pero no encontró a su hijo en la casa como de costumbre y desde entonces no tiene rastro alguno. Aquí está su mamá lo ama, su mamá lo espera con los brazos abiertos, por favor, venga hijo, yo lo amo, yo solamente quiero darle un abrazo y decirle que lo amo, que lo extraño, llevo 5 noches por las calles de Cali buscándote. Esta angustiada madre espera ayuda de las autoridades y las personas que reconozcan al infante pueden comunicarse al 317-322-7601. Publicamos la foto del menor con previa autorización de su madre para ayudar con la búsqueda. Es por la hora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. El gobierno de Antioquia extiende la alerta roja hospitalaria debido a la alta ocupación en UCI, que ya está en 80%. Yossi, muy buenas tardes. ¿Hasta cuándo va la medida? Hola, buenas tardes. Esta medida irá hasta el 7 de febrero, pero según el gobernador de Antioquia se tiene como base que si la ocupación en UCI es superior al 80%, debería continuar. La alerta roja hospitalaria fue extendida hasta el 7 de febrero por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien explicó que obedece a la ocupación en UCI que supera el 80%. Esta es una medida que busca, en un contexto en donde todavía estamos en el 81% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, proteger todo el sistema, pero también avanzar en una forma escalonada a la disminución de las mismas medidas. Esperamos entre todos los actores que el próximo domingo podamos anunciar ya el levantamiento de la alerta roja hospitalaria. La alerta roja hospitalaria implica la suspensión de cirugías no urgentes. En Antioquia se presentaron en las últimas horas 847 casos nuevos de COVID para un total de 4.587 activos. Y en otras noticias de Medellín, desde hoy un equipo especializado de la Fuerza Pública entre Policía y Fiscalía, en total 70 hombres, estarán custodiando los diferentes barrios de la ciudad para combatir la extorsión. Este es el primer grupo táctico integrado por hombres de inteligencia especializados que combatirán la extorsión en los barrios de Medellín, afectados por bandas criminales que se dedican al cobro de vacunas a comerciantes. Son más de 70 hombres, efectivos policiales tanto del Gaula como de la Unipol, que con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con diversos equipos tecnológicos, con inteligencia, con drones,
con el helicóptero y con todo un trabajo en el territorio. Se van a encargar de capturar en flagrancia a los que están cometiendo estos delitos. La tecnología permitirá capturar en tiempo récord a delincuentes de 80 grupos criminales identificados en la ciudad y 10 estructuras organizadas. Nos permita individualizar e identificar con los drones los rostros de las personas de estos delincuentes que se dedican a cometer este tipo de extorsión. En las últimas horas, el equipo antiextorsión logró la primera captura. Se trata de alias Belleza, uno de los más peligrosos delincuentes encargado de cobrar vacunas a comerciantes en la Comuna 13 de Medellín. En lo que va corrido del año, han sido capturadas 7 personas por extorsión en el Valle de Aburrá. Entre los puntos claves que tiene este equipo táctico para combatir la extorsión está el centro de Medellín y también la Comuna 13. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Tragedia en Soledad Atlántico. Un hombre asesinó a su amigo y luego se quitó la vida. Se trataría de un crimen pasional. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo es la historia de este hecho? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Informan las autoridades y familiares del joven asesinado que el hombre homicida de 29 años de edad llegó hasta la casa del joven de 19 años. Preguntó por él, se dirigió a su víctima, le disparó en 3 ocasiones y luego se suicidó. El joven Jonaikel José España, de 19 años de edad, un vendedor ambulante de origen venezolano, se encontraba en su residencia. Hasta allí llegó armado su amigo y compañero de trabajo, David Moisés Campillo Yudex. El muchacho abrió la reja, entró, cerró otra vez y cuando ella siente son los tiros y ella voltea y ya el muchacho le estaba pegando los tiros al hermano y después se pegó uno. David Moisés le propinó 3 disparos a Jonaikel José, que le causaron la muerte al instante. Luego, en la puerta de la casa, el homicida se suicidó. Según el papá del joven, el homicida y suicida acosaba a su hijo. Sinceramente, yo digo que por celos, por todo lo que venía pasando, lo que estaba sucediendo, él lo tenía acosado casi todos los días en mi celular. Lo llamaba, le mandaba mensajes, fue en una ocasión a la casa. Señaló el papá del menor que su hijo era acosado y que el homicida lo engañaba con una falsa oferta de trabajo. En otras noticias, la Gobernación del Atlántico confirmó la presencia del ejército en las calles de los 22 municipios del departamento para el próximo fin de semana con la implementación del toque de queda. Igualmente se amplía esta medida y se adoptará igualmente a partir de las 5 de la tarde del domingo hasta las 5 de la mañana del día lunes. Se busca disminuir los efectos de las aglomeraciones que se presentaron el pasado fin de semana cuando se detectaron más de 1.500 fiestas clandestinas e igualmente se disolvieron más de 300 riñas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena, a insultos, terminó la audiencia de revocatoria contra el alcalde William Dow. Tatiana Rodríguez nos tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, buena tarde. El momento más fuerte de esta audiencia fue cuando uno de los encargados de los comités de esta revocatoria insultó al primer mandatario de los cartageneros, manifestando que se metía en viviendas a consumir drogas. Durante la audiencia que se llevó a cabo en medio del proceso de revocatoria contra el alcalde William Dow, fueron varias las escenas reprochables las que protagonizaron los líderes que encabezaron el proceso y el alcalde William Dow. Sin embargo, el momento más agitado fue en el que el comunicador Lucio Torres, del Comité Cartagena Revoca Pacto Heroico, inició con los insultos señalando al primer mandatario de consumir drogas, a lo que el alcalde respondió. Le pregunté que si usted se metía 2 o 3 días en un apartamento de estrato 6, como si fuera una olla y salía zambiloco. Los insultos continuaron pese a los llamados de atención del magistrado de la Comisión Nacional Electoral. Por eso aquí lo encaro a usted, un tipo que no tiene valor, un tipo cobarde, un tipo cobarde. Frente a lo anterior, la Comisión Nacional Electoral se vio en la obligación de apagar el micrófono y las cámaras y suspender la audiencia durante 10 minutos. Vale destacar que durante la audiencia, cientos de personas llegaron hasta el centro de convenciones de la Heroica, donde se desarrollaba el apoyo al mandatario.
Cientos de personas llegaron a apoyar el mandatario. Hay que decir que esta audiencia pareció más un espacio para señalamientos personales que una audiencia. Por supuesto, todos estos hechos fueron rechazados por la ciudadanía y por diferentes sectores de la capital de Bolívar. Recordemos que son 3 comités los que van en contra de la revocatoria del primer mandatario local. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la película Héroe de Centro Comercial 2. Y a las 9 de la noche, espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.